Muy buenas tardes, ingeniero. Bueno, ahora vamos a exponer el temario último unidad tecnología de construcción 2. Voy a empezar por la parte que es la supervisión en residencia de obra. La residencia de obra es la función técnica encargada de ejecutar y dirigir directamente la construcción de la obra. El residente administra los recursos, coordina el personal y se asegura que se ejecute según el expediente técnico. En cambio, el supervisor es la función de control y verificación independiente encargada de asegurar que la ejecución cumpla con las especificaciones técnicas, la normativa y los contratos, así como los plazos estipulados. Ya en cuanto a la importancia en obras civiles, se ve que la calidad se verifica en los materiales, procesos y resultados cumplen con las normas y especificaciones técnicas, los ensayos según la norma CI, la seguridad, se asegura el uso del EPP, condición segura para trabajo y la prevención de accidentes. También en la implementación del plan de seguridad y salud. Los costos, se controla el presupuesto evitando sobrecostos y optimizando los recursos del proyecto. Los plazos, se cumple el cronograma de ejecución y se asegura el uso eficiente del tiempo. También tenemos la relación entre residente y supervisor. El residente ejecuta, dirige, organiza la obra en el expediente técnico. En cambio, el supervisor verifica, evalúa, aprueba lo ejecutado conforme a normas y contratos. También tenemos lo que es el tema de administrar recursos, coordina el personal, ejecuta los trabajos, reporta los avances. El trabajo en equipo, la comunicación constante y el respeto profesional permite resolver problemas técnicos y tomar decisiones acertadas. En cuanto, como tema 3, conceptos básicos. El residente de obra es el profesional responsable en la dirección técnica y administrativa de la ejecución de la obra. La supervisión de obra es el profesional, como ya mencionamos, encargado de supervisar que se cumpla con las especificaciones técnicas. En cuanto al esquema de jerarquía en la obra, primero está la entidad, que es la máxima autoridad. En este caso, cuando nosotros trabajamos con sector público, vendrían a ser las municipalidades. Luego está la supervisión de obra, que representa la entidad. También está el inspector de obra, que se encarga también de supervisar, es un apoyo para el supervisor. Tenemos los contratistas, que es la empresa que se encarga de hacer, y la entidad es la institución pública o privada que requiere el servicio o necesita la construcción de la obra. En cambio, luego sigue el residente de obra, que representa al contratista de la obra, el inspector apoya al supervisor y por último está el contratista, ejecuta la obra. Ahora, continuando con la exposición, hablaremos acerca de la reglamentación necesaria tanto para el campo de la residencia como la supervisión. Dentro de estas tenemos las siguientes normativas: norma E de estructuras, norma A de arquitectura y norma G de generalidades. La norma de estructuras se encarga para establecer criterios que garantizan la seguridad y estabilidad de las construcciones contra cargas y sismos. Las normas de arquitectura. Estas normas se hacen con el fin de regular el diseño funcional, además la accesibilidad y seguridad de los espacios interiores. Las normas G de generalidades. Estas definen derechos y responsabilidades necesarias durante el proceso constructivo. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos de las normas de estructuras, dentro de las cuales tenemos la norma técnica E010 de madera y se expande hasta la norma E110 de puentes. En este tipo de normas, ¿cuál es la función de residente? La función de residente es la ejecución directa de la obra, además de gestionar cualquier ajuste técnico que requiera, pero con previa coordinación con el proyectista. Y del supervisor, en este caso, además de supervisar que se haga acorde al expediente técnico, también observa o rechaza los procesos constructivos o cualquier modificación que sea necesaria, cumpliendo estrictamente la normativa vigente. Siguiente. Respecto a las normas de arquitectura, dentro de las cuales tenemos la norma técnica A010, condiciones generales de diseño, y se va hasta la norma A130, requisitos de seguridad. Tenemos 13 normativas. En este campo, el residente tiene la función de controlar los acabados, distribuciones y elementos no estructurales que se ejecuten de acuerdo a los planos aprobados. Y respecto al supervisor, es el que se encarga de que no se alteren las características arquitectónicas aprobadas, aprobando u observando modificaciones en función del cumplimiento estricto de la normativa vigente. Siguiente. Normas de generalidades, dentro de las cuales tenemos la G010, que son consideraciones básicas, y se va hasta la G040, que consiste en las definiciones. En este tipo de normas, la función de residente es que se cumplan obligatoriamente las obligaciones asignadas en el proceso constructivo, velando el cumplimiento de las condiciones de seguridad, y también implica responder ante cualquier incumplimiento normativo que ocurra durante la ejecución,
puesto que este es el responsable directo de la obra. Y el supervisor, en este caso, controla que se mantengan las condiciones de seguridad durante la ejecución y que no se transgredan las normas generales que rigen la edificación. Su labor se centra en asegurar que la obra se desarrolle dentro del marco formal establecido por el reglamento. Siguiente. Ahora hablaremos sobre el tema 5, requisitos del residente y supervisor. Para el supervisor de obra, la formación profesional que tiene que tener es ingeniero civil colegiado, experiencia mínimo 5 años en obras públicas, colegiatura en el CIP, Colegio de Ingenieros del Perú, especialización, diplomado en gestión de proyectos o supervisión de obras y funciones principales, verificar cumplimiento de expediente técnico, controlar la calidad de los materiales y procesos y aprobar valorizaciones y liquidaciones y asegurar el cumplimiento de plazos y costos. De residente de obra, su formación profesional, ingeniero civil colegiado, experiencia mínima 3 años como residente o jefe de obras, colegiatura y habilitación en el CIP, Colegio de Ingenieros del Perú, especialización, gestión de recursos y equipos, liderazgo de personal de campo, y las funciones principales son ejecutar y dirigir la obra según el diseño, organizar y gestionar la mano de obra de campo y maquinaria, preparar valorizaciones y cronogramas y mantener la comunicación con el supervisor. Gracias. Tema 6. Competencias técnicas. Siguiente. Aquí vemos la lectura de planos, en el cual nosotros ponemos en marcha la capacidad de poder interpretar la representación gráfica de un proyecto, donde están las simbologías, las especialidades, ya sea en arquitectura, estructuras, y las especificaciones, que son las lecturas críticas. Siguiente. También vemos en el punto de manejo de metrados, en la cual está la cuantificación exacta de materiales y labores, en la cual se puede establecer un presupuesto y la logística, donde en una tabla interpretamos la partida constructiva, su unidad y su descripción técnica. Aquí vemos el movimiento de tierras en metro cúbico, en la cual se ve el cálculo de volúmenes de excavación y relleno. Siguiente. Ya, programación de obra. En la programación de obra, nosotros vemos el cronograma y su ruta crítica, en la cual trabajamos con los programas MS Project y el Primavera. Aquí, más que todo, vemos el establecimiento de actividades. Siguiente. Valorizaciones de obra. En las valorizaciones de obra nosotros vemos un proceso de medición y certificación económico de acuerdo al avance físico ejecutado en la obra en cierto periodo. Siguiente. Tema 7. Las habilidades blandas. Siguiente. Aquí destaca el liderazgo, el cual es la guía del proyecto. Aquí no solamente se trata de jerarquía, sino de la capacidad de alinear objetivos técnicos con el compromiso del equipo de campo. Aquí destaca la inspiración, seguridad e integridad. Luego está la comunicación asertiva, donde destacan 3 puntos que son verticalidad, horizontalidad y documentación. Siguiente. También destaca un punto muy importante que es resolver problemas y conflictos, donde aquí está cómo tú gestionas la tensión en una obra, identificando temprano los focos de fricción, mediación basada en datos y no solamente en percepciones, y enfoque en soluciones en ganar en la obra. Siguiente. Toma de decisiones críticas. Aquí está la decisión bajo presión, la cual es la capacidad de decidir ante imprevistos geológicos, logísticos o climáticos sin comprometer la ruta crítica. Siguiente. También destaca los atributos de un residente exitoso, el cual está la adaptabilidad, ser empático, tener una visión crítica y ser un buen negociador. Siguiente. Vamos a darle paso a mi compañero. Con el tema 8, valores y actitudes. Los valores son la responsabilidad, la ética profesional, la honestidad y la transparencia. Responsabilidad se refiere a revisar planos, especificaciones antes de ejecutar, no solo controlar la calidad de los materiales, sino también supervisar los procesos constructivos. Además de eso, la ética profesional, que es actuar correctamente incluso cuando hay presión económica o de tiempo, ya sea por avanzar rápido o porque el contratista busca reducir costos. Nosotros necesitamos no aprobar trabajos mal ejecutados aunque haya presión del contratista. Como tercer punto, la honestidad, que significa
que toda información técnica y económica es real, ya sea la aplicación de metrados reales, valorizaciones o informes sin ocultar ninguna falla. La transparencia, aunque todo esto debe ser claro, justificable y verificable, se aplica en informes técnicos, tanto en decisión de obra como control de gastos. Por ejemplo, si sustentamos por qué se rechazó un material o se paralizó una obra. Como tema nuevo es la función y responsabilidades tanto de un supervisor como de un residente. Comenzando con el residente, las funciones técnicas es ejecutar según planos, especificaciones y normas, organizar recursos, ya sea manos de obra, equipo, materiales, además de controlar el avance físico. Hay otras cuantas como el llenado del cuaderno de obra, además realización del control y evaluación de obras, y informes a la gerencia, o también si no está la gerencia se anota, como dije, en el cuaderno de obras y después se analiza con el supervisor. Funciones, además de esta tenemos que cumple una función clave, que es cumplir el cronograma y el presupuesto. Si hay retrasos, él reorganiza actividades, aumenta cuadrillas o aumenta turnos. Bien, como supervisor tenemos las funciones del supervisor de obra es verificar la calidad de los materiales y el proceso, revisar que se cumplan las especificaciones técnicas, controlar ensayos ya sea de concreto, suelos o entre otros. Además de eso, revisar valorizaciones, detectar errores o incumplimientos. También es elaborar informes a las entidades. Además de esto, registrar las observaciones en los cuadernos de obra, ya sea velar por la economía de la obra o velar por la ejecución de la obra de acuerdo a los planos y especificaciones. La relación entre ambos es que el residente y el supervisor debe trabajar coordinadamente, pero no son aliados, tienen roles distintos, existe un control cruzado, además de que esto de acá, en una situación real, el residente quiere avanzar rápidamente mientras que el supervisor exige la calidad. Seguimos con lo que es supervisión e inspectoría. Pasa a la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es la definición. La supervisión es el apoyo y la vigilancia para que una obra sea satisfactoria, ¿no? En ella el supervisor e inspector son aquellos que representan la identidad financiera para controlar tres pilares principales, los cuales serían tiempo, calidad y también lo que son los costos. Pasa a la siguiente. La diferencia clave entre el inspector y supervisor son las siguientes. El inspector pues es un funcionario directo de la entidad, mientras que el supervisor pues es aquel consultor externo contratado y licitado para obras más complejas. Pasa a la siguiente. Tenemos tipos de supervisión. Contamos con las dos, que son la permanente y la periódica. En la permanente pues se requiere una presencia constante, una presencia diaria, y se abren generalmente para obras de gran magnitud. Mientras que en la periódica pues las visitas son programadas y son para proyectos de menor complejidad. Pasa a la siguiente. Tenemos los ámbitos y la selección. En ella existe dos, tanto para el sector público como para el sector privado. En el sector privado, pues el propietario va a definir las necesidades, y en el público, pues se va a regir estrictamente por lo que son normas vigentes mediante proceso selectivo de servicios. Pasa a la siguiente. Empezamos por lo que es el perfil del supervisor. Pasa a la siguiente. Tenemos como principal los requisitos y la formación académica. En este aspecto, el supervisor debe contar indispensablemente con colegiatura y debe estar habilitado, ya sea pues un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Y debe contar al menos con 2 años de experiencia y capacidad probada en gestión y seguridad. Pasa a la siguiente, por favor. Tenemos también lo que es las competencias técnicas y digitales. En ese aspecto, el supervisor debe tener dominio de procesos constructivos, también debe interpretar con mayor precisión lo que son los planos, también debe cuantificar correctamente los recursos, todo esto para evitar mermas económicas. Pasa a la siguiente, por favor. También tenemos lo que son las relaciones humanas y comunicación. Aquí, pues, el supervisor debe ejercer lo que es el liderazgo, debe tener autoridad y también temple. La clave también acá en esa parte, la clave es la comunicación. Debe tener instrucciones verbales claves que queden siempre registradas en la bitácora de obra. Pasa a la siguiente, por favor. El supervisor también debe contar con lo que es integridad, franqueza y honestidad. Todo ello para reportar la realidad en la obra con transparencia.
Además, debe requerir autodominio emocional, empatía, todo ello para resolver conflictos de manera objetiva, manteniendo siempre un ambiente colaborativo, ¿no?, en todos los integrantes que van a formar parte de la obra. Pasa a la siguiente, por favor. Y por último tenemos lo que es la gestión y eficiencia operativa. En esta parte, el supervisor debe lograr, mediante la prevención de riesgos antes que ocurra, o sea, debe darse cuenta de algunos aspectos antes de que vaya a ocurrir. Asimismo, también debe tener un control estricto de los costos y la optimización de tiempo para cumplir con el presupuesto y también con el cronograma establecido. Ahora pasaremos al ámbito de trabajo, donde se desempeña el supervisor de obra. Siguiente. En el campo versus oficina. Las responsabilidades que tiene el supervisor en el campo es verificar las partidas ejecutadas, así como el control del material in situ, también como las medidas de seguridad y el levantamiento topográfico. En la oficina se encarga de la revisión de planos y especificaciones, el análisis de las adicionales que se pueden encontrar en la obra y también de la gestión documental. Siguiente. Ahora pasaremos a ver los costos de supervisión. Siguiente. En los costos de supervisión, básicamente, vamos a calcular mediante 3 factores que vienen a ser la complejidad, la duración y la ubicación. En esto se estima que es un costo entre el 3 y el 8% del total de la obra. Siguiente. Por ejemplo, hemos aplicado que nuestro costo de nuestra obra llega a 1 millón de soles y la tasa de supervisión es del 5%. Con lo cual nuestro costo de supervisión finalmente es de 50.000 soles. ¿Y qué incluye en el 50.000 soles, en este precio? Va a incluir los honorarios del supervisor, las visitas a campo, los informes técnicos, los ensayos del laboratorio y los gastos de movilidad. Siguiente. Ahora pasaremos a ver las obras públicas versus las privadas. En las obras públicas se va a encargar van a ser básicamente financiadas por el Estado, supervisión obligatoria por la ley y mayor fiscalización y control. En cambio, las privadas van a ser financiadas por entidades particulares y también se van a realizar supervisión de acuerdo a lo que se estipula y mayor flexibilidad operativa. Siguiente. Continuamos con el tema 14, control de calidad. Siguiente. La definición general del control de calidad nos dice que la obra es el conjunto de actividades de supervisión, seguimiento y verificación, técnicas que aseguran que un proyecto de construcción se ejecute conforme al diseño, plazos, costos y normativa. El plan de control de calidad incluye múltiples criterios de referencia, los referidos a los materiales, a la supervisión, a la verificación de servicios y a la valoración económica. Los encargados de realizar este control de calidad son los técnicos de la empresa y la administración pública en algunos casos. Realizan supervisiones y ensayos que acreditan el cumplimiento de la reglamentación, abarcando todas las fases del proyecto y brindando una buena verificación. Tenemos algunos ensayos de materiales para verificar que estos cumplan con la calidad y las normas correspondientes. Por ejemplo, ensayos no destructivos, cuyos ensayos se utilizan para seguridad, control de calidad y mantenimiento sin destruir las probetas. Los ensayos destructivos, que consisten en someter materiales a condiciones extremas, en este caso sí son destruidas las probetas, pero son valiosos para obtener información importante. Prueba de carga, verifican la integridad y capacidad de carga de estructuras, incluyen pruebas de carga estática, de verificación de diseño y detección de defectos. Ensayos de laboratorio involucran recolectar muestras del sitio y analizarlas en laboratorio. El control de recepción en obra consiste en comprobar que los materiales cumplen con las especificaciones mediante certificados y verificando las dimensiones y control de su almacenamiento y manipulación. Siguiente. Control en campo. La supervisión continua en obra garantiza que la construcción cumpla con lo proyectado mediante inspección, control de uso adecuado de materiales y técnicas y verificación de ensayos de calidad en cada etapa. Inspección visual. Técnica común que utiliza la observación directa con o sin herramientas para detectar defectos en materiales, componentes y trabajos en proceso. Plan de inspección y ensayos incluye pruebas, auditorías y acciones correctivas con objetivos de... Está bien, ahí nomás. Plan de inspección y ensayos incluye pruebas, auditorías y acciones correctivas con objetivo que comprende con el objetivo
de que los materiales cumplan con los estándares del sector, las regulaciones vigentes y las especificaciones del cliente. Siguiente. Algunas normas técnicas. El INACAL promueve la adopción de normas técnicas peruanas para asegurar la calidad de los productos. Por ejemplo, para el concreto premezclado tenemos la norma técnica peruana 334.009, que dice que antes de utilizar el concreto premezclado se realizan pruebas para verificar propiedades como resistencia y consistencia. En el concreto fresco, de igual manera, la norma nos dice que los procedimientos para preparar y curar estos especímenes cilíndricos y de viga representativos de concreto fresco para proyectos de construcción. Para los suelos, de igual manera, hay normas para la albañilería y también, sobre todo, para el concreto. Siguiente. Control de plazos. Siguiente. La gestión de plazos nos dice que es el seguimiento y supervisión del cronograma de construcción para asegurar que las tareas se completen dentro de los tiempos acordados. Implica planificar, registrar, identificar y tomar medidas correctivas para evitar retrasos que aumenten los costos. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, tipos de cronogramas: cronograma contractual, cronograma acelerado o modificado, cronograma valorizado. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el rol del residente, que dice que debe elaborar el cronograma detallado y actualizarlo mensualmente según el avance real. El rol del supervisor, que dice que debe revisar, observar o aprobar el cronograma y verificar periódicamente que el residente cumpla con los hitos especificados. Las rutas críticas. La ruta crítica es la secuencia de actividades que determina la duración total más corta del proyecto. Son aquellas actividades que no tienen holgura, o sea, un margen de retraso. Si una actividad de la ruta crítica se retrasa un día, todo el proyecto se retrasa un día. Identificación en obra. En la construcción de un edificio, la cimentación, la estructura y las instalaciones críticas suelen estar en la ruta crítica. Gestión y supervisión. El supervisor debe poner especial atención en monitorear los frentes de trabajo de la ruta crítica, y el residente debe destinar mayores recursos a las actividades de la ruta crítica si observa un desfase. Siguiente. Penalidades por atraso. Tenemos penalidades por mora, que se aplica automáticamente por cada día de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones, conforme al artículo 162 del reglamento. Y también otras penalidades que tienen que ver con UITs y otros temas. Siguiente. Aquí tenemos una fórmula que nos ayuda a calcular las penalidades por UIT, que consta de una constante F, que está en función de los días. Y ya, siguiente, lo cortas por ahí. Penalidades por atraso, causales de exoneración. Por ejemplo, para que en algunos casos no depende del ingeniero residente que haya retrasos. En estos casos, la aprobación de adicionales de obra modifican la ruta crítica, las demoras en la entrega del terreno o del expediente técnico por parte de la entidad, casos fortuitos o de fuerzas mayores como desastres naturales, huelgas o paralizaciones de carácter nacional o regional que impidan el acceso a la obra. Siguiente. El rol del residente cuando hay penalidades por atraso es anotar en el cuaderno de obra, registrar el inicio y el fin del evento que causa la demora el mismo día en el que ocurre. Y el rol principal del supervisor es verificar si el retraso afecta realmente la ruta crítica o si es una actividad con holgura. Siguiente. Continuando con el tema 16, control de costos. Siguiente. El control de costos es vigilar que el dinero gastado en obra no supere el presupuesto aprobado. Por eso se monitorea y compara constantemente lo gastado versus lo planificado, usando 5 componentes: presupuesto, costos, progreso, compromisos y gestión de cambios. Siguiente. Existen 6 tipos de costos. Los fijos no cambian, los variables sí, los directos van a la obra directamente como alquilar una grúa, los indirectos se comparten entre proyectos, los de capital se desgastan con el uso y los operacionales son gastos del día a día. Continúa. Etapas en la gestión de costos. Son 5 etapas. Primero se evalúan los costos iniciales, luego se estiman por actividad, se desarrolla el presupuesto total, se controla la ejecución comparando lo gastado con lo planificado y al final se revisa todo para mejorar futuros proyectos. Siguiente.
Factores que afectan los costos de un proyecto. Son 4 factores principales que afectan los costos: el alcance del proyecto, la calidad exigida, el calendario, porque los atrasos generan costos extras, y las contingencias, que son eventos imprevistos como lluvias o cambios de precios. Siguiente. Continuamos con el tema 17, que son riesgos en obra. Continúa. Principales riesgos en la ejecución de obras. Tenemos 7. Escasez de recursos, contratiempos operativos, bajo desempeño, falta de claridad en los planos, corrupción, sobrecostos e incumplimiento de plazos. El supervisor debe identificarlos y actuar antes de que ocurran. Riesgo de seguridad en una obra. Son los riesgos físicos más frecuentes: caídas desde altura, atropellos por maquinaria, electrocución, golpes por caída de herramientas, caídas al mismo nivel y cortes. Por eso toda la obra debe tener un plan de seguridad obligatorio según la norma G050. Continúa. Tema 18. Sanciones. Siguiente. En esta parte se presentan las sanciones por incumplimiento e infracciones. Los retrasos generan penalidades hasta el 10% del contrato, mientras que las infracciones pueden implicar multas o inhabilitación. En conjunto, estas medidas garantizan el cumplimiento y la transparencia. Continúa. Tenemos sanciones económicas y los organismos que imponen sanciones administrativas. La penalidad por mora se da por retrasos con un límite del 10% del contrato. Además, entidades como la OCE, la Contraloría y otras instituciones imponen sanciones según su competencia, garantizando el cumplimiento de la norma. Siguiente. La penalidad por mora en una obra con 35 días de retraso, obteniendo un monto total de aproximadamente 340.000 soles, el cual está muy cerca del límite máximo del 10% del contrato. El segundo caso se muestra un incumplimiento por abandono de obra, donde el contratista deja el proyecto inconcluso, generando costos adicionales. Como resultado, mediante arbitraje se le ordena pagar 245.000 soles por los daños ocasionados. Siguiente. Tema 19. Caso práctico. En este punto se ha identificado que durante el proceso de fraguado inicial se detectan fisuras longitudinales y transversales. El equipo de supervisión determina que la causa es una falla en la cura de concreto y exposición a altas temperaturas sin protección. Acciones de supervisión. Primero, se inspecciona y se evalúa de forma técnica. Medición de la profundidad de las fisuras mediante calicatas y esclerometría para determinar si comprometen la integridad estructural del pavimento. Rechazo del tramo ejecutado. Notifican formal al contratista indicando que el paño no cumple con los estándares de resistencia y durabilidad establecidos en el expediente técnico. Orden de demolición y corrección. Emisión de orden de servicio para la eliminación del material defectuoso y nuevo vaciado bajo protocolos de curado estricto, indicando o resaltando el uso de aditivos y mantas térmicas. Siguiente. Muchas gracias por su atención.